Buenas tardes, vamos a continuar con las sesiones del tema de saneamiento urbano y vamos a ver en este momento la parte final de la declaración de fábrica. Pero como les comenté en la sesión anterior, la ley como la cual nos estamos rigiendo, la 27157 y la 3830, sufren algunas modificaciones, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos que a veces piden los registradores cuando califican, están incluyendo en algunas ocasiones estas declaraciones juradas. Las voy a mostrar. Por ejemplo, hay un tema que siempre está en discusión, que es el llamado criterio registral. ¿A qué nos referimos con esto? Que en determinado tema algún registrador puede calificar de alguna manera y otro registrador el mismo tema lo puede calificar de manera diferente. Entonces, esto sucede con estas dos declaraciones juradas. Por ejemplo, la primera declaración jurada indica que el predio que se está regularizando no está dentro de las causales que marca la ley 3830. ¿No? Como sabemos, este es para edificaciones que han sido hechas hasta diciembre de 2016. Algunos pueden pedir esta declaratoria de fábrica, o no, también puede darse el caso. Y también existe otra declaración jurada, donde se dice que el predio a regularizar está respetando o está cumpliendo los parámetros correspondientes a la fecha de ejecución o la fecha de término de la obra, ¿no? Si nosotros en el FOR colocamos como fecha de terminación, digamos 2016, noviembre, como en este caso, debemos indicar, si es que nos pide el registrador, esta declaración jurada, ¿no? Donde se indica que a la fecha de edificación, de construcción, sí se cumplían con los parámetros, ¿no? Porque como sabemos, si uno pide en este momento un certificado de parámetros, van a salir los parámetros que están en este momento, en este mes, en este año, que no va a ser necesariamente o no va a ser la fecha en la cual se hizo la construcción que se está regularizando, ¿no? Entonces, por eso algunos registradores piden esta declaración jurada, aparte de los parámetros, ¿no? A veces también los parámetros lo obvian. El certificado de parámetros es obviado y es reemplazado por esta declaración jurada. Vamos a verlos en la ley 3830. Que si nos damos cuenta es una ley pequeña, no tiene mucho articulado. Y en la declaración jurada que habíamos visto habla de procedencia, ¿no? Estas son las improcedencias. No puede aplicarse el procedimiento de regularización, se refiere a la regularización de la declaratoria de fábrica, a las edificaciones levantadas en zonas arqueológicas. Por ejemplo, una zona donde hay una huaca, no se va a poder hacer eso. Zonas de protección ecológica, por ejemplo, como los pantanos de Villa, ¿no? Zonas de riesgo para la salud e integridad física, como los taludes de las riberas de los ríos. Entonces, en estos lugares, por más que se cumpla la normatividad de fecha de ejecución anterior a julio del 99 o
o diciembre del 2016, no se pueden hacer declaraciones de fábrica en vía de regularización. Entonces, en función a esto, es lo que vemos la declaración jurada que les mostré en su momento, ¿no? Como vemos acá, no se encuentra en curso dentro de alguna de las causales de improcedencia de regularización prevista en la primera disposición complementaria y final de la ley 3830, ¿no? Entonces, zonas arqueológicas, zonas protegidas, ribera de ríos o mares, en esas zonas no se puede hacer una regularización, por más que estemos, como les dije, dentro de los márgenes en lo que respecta a fecha. Bueno, entonces, aparte del FOR, aparte del informe técnico, aparte de los planos que se presentan, ¿no?, también el registrador nos puede pedir estas declaraciones juradas. Y como ustedes habrán visto, no están dentro de los requisitos del reglamento de la ley 27157. No está esta declaración jurada, ni tampoco esta segunda declaración jurada. Entonces les repito, la ley o el procedimiento, con el transcurrir del tiempo, se va teniendo algunas mejoras, algunos cambios, ¿no? Este es un ejemplo claro de esos cambios. Entonces, cuando hacemos la declaración jurada, la declaratoria de fábrica, como en este caso, les estoy mostrando, es un local de 3 niveles, es un local simple, ¿no?, con su planito de ubicación, que también es simple. Ya hemos visto los requerimientos que tiene. En este caso no se pidió el certificado de parámetros de la municipalidad, entonces se colocaron los parámetros correspondientes que ubicamos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, de acuerdo a la zonificación que tiene el predio. Y entonces en ese caso usamos ya la declaración de esta declaratoria de declaración jurada, perdón, ¿no?, donde dice que se cumplen los parámetros urbanísticos reglamentarios correspondientes a la fecha de ejecución, en este caso noviembre de 16. Bueno, entonces cuando ya se ha revisado todo el expediente, se ha visto que todo está correcto, haya habido alguna observación, se procede a la inscripción de la declaratoria de fábrica. Entonces esto lo vamos a ver en unos documentos que es este. Una vez que todo el proceso se haya concluido de manera satisfactoria, este documento, esta hoja, esta va a ser la inscripción de en este caso, de la ampliación y remodelación de la fábrica, del predio que se mostró en el plano anterior, ¿no? Entonces acá se pone, va a figurar un resumen de las áreas techadas por piso, la fecha de la finalización de obra, que ese dato siempre va a figurar en el FOR, también el valor de la obra, ¿no?, que también ese dato figura en el FOR. Entonces este es un resumen de lo que se ha hecho, ¿no? Y en el último párrafo va a decir en qué momento fue inscrito, en qué fecha, y nos va a dar como dato
este número que dice bajo el número 2020 0177 2885 del tomo diario 492. Esto es lo que se conoce como el título archivado. Si por obvios motivos uno requiere la documentación que se hizo, que se presentó para inscribir esta declaratoria de fábrica en este asiento B0001, quiero saber qué documentación presenté, todo lo que se acompañó para lograr esta declaratoria de fábrica, está acá, en este título archivado, con el número 2020 0177 2885. Y está la fecha cuando se presentó, la fecha y la hora. Entonces, con esto se termina lo que sería el proceso de inscripción de declaratoria de fábrica en vía de regularización. También está la anotación en dónde se anotó. Esta es la partida del predio. Esta es la partida del predio. Esto es lo que se ha hecho, ampliación y remodelación de fábrica. Y este es el asiento donde está inscrita esa declaratoria de fábrica. Esos son ahí está un consolidado de los que se ha pagado. Entonces, hasta ahí acabamos a lo que se refiere como declaratoria de fábrica. Esta es la última parte de la inscripción. Muy bien. Pero no siempre pasa, en este caso la inscripción de la declaratoria de fábrica no tiene ningún inconveniente, no tiene ninguna carga, específicamente ninguna carga técnica. Entonces vamos a saber qué cosa es una carga técnica. ¿Y por qué es importante tratar de evitarla o levantarla? ¿No? Carga técnica. Entonces, en el caso que estamos viendo, se ha declarado dice una ampliación y remodelación de fábrica. Nada más. Se declaró y se inscribió. O sea, todo está bien en ese momento. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando vemos que en el certificado de parámetros el mismo nos dice que debemos de tener un área libre del 30%? Nos dice, el certificado de parámetros nos dice área libre igual a 30%. 30%. Y nosotros sacamos nuestra área libre, hacemos todo nuestro cálculo de área techada, todo. Como ustedes saben, área libre solamente se calcula en el primer piso. Entonces, esto nos pide la reglamentación, el parámetro. Y en nuestro proyectito, o en lo que estamos haciendo, lo que estamos regularizando, no tenemos el 30%, tenemos, digamos, el 15%. No. Después vemos, por ejemplo, que el predio nos pide un retiro. Un retiro. Que puede ser el más conocido, es de 3 metros, ¿no? 3 metros lineales. Pero vemos que en nuestro proyecto tenemos 2.50. ¿Qué más podría hacer? Nos piden estacionamientos, ¿no? Número de estacionamientos. Estacionamientos. Nos piden, por ejemplo, que debemos de tener
2 estacionamientos. Y vemos que no tenemos 2, tenemos un estacionamiento. Entonces, estos son los parámetros que nos da el reglamento o el certificado, lo que nos pide, y esto es lo que tenemos. Hay una diferencia. Entonces, como les comenté, el registrador va a revisar todo, va a revisar nuestro planito de ubicación. Él va a revisar nuestro planito de ubicación y va a ver que ahí hay algunas diferencias. Entonces, cuando vemos que no se cumple la normatividad, él nos va a pedir que esto lo anotemos. Cada una de estas, digamos, faltas, por decirle, que la anotemos. Y cada una de estas faltas se le denomina carga técnica. Por ejemplo, si el predio está construido hasta el borde de la vereda. Está construido hasta el borde de la vereda. No. Y sobre el borde de la vereda también tiene un volado. No. Entonces, en ese caso, el volado que permite la reglamentación, si es que lo permite, es máximo de 0,50. Que ya lo mencioné en algún momento, ¿no? Pero si tenemos más embolado, como por ejemplo 70, digamos, ya esta es una carga técnica. ¿Y por qué son importantes las cargas técnicas? ¿Por qué es importante tratar de evitarlas? Aquí viene lo siguiente. Por ejemplo, si yo este predio que tengo, que se ha regularizado, ¿no?, tuviera una carga técnica, por ejemplo, el propietario de este predio va a pedir una licencia de construcción ya formalmente a la municipalidad. Lo primero que le van a decir es que estas cargas técnicas las elimine, ¿no? Entonces, suponiendo que tiene una carga técnica referente al área libre, no cumple con el área libre, tiene 15, pero necesita 30%. Para cumplir con esa área libre, ¿qué tendría que hacer? Si se va a presentar a la municipalidad, ¿no?, tendría que demoler una parte de su predio, pues, para llegar a este porcentaje, ¿no? Entonces, un poco difícil que lo haga, ¿no? Si su carga técnica está mencionando el retiro y tiene un retiro de 2,50 y debe ser de 3 metros, ¿qué tendría que hacer? Volarse 50 centímetros de construcción de su retiro, ¿no? También un poco difícil que lo haga, ¿no? Y si tiene un estacionamiento y requiere 2, entonces también tendría que hacer modificaciones, ¿no? Entonces, en este caso las cargas técnicas son una traba, son
una tranca para que el propietario de este predio pueda pedir una licencia ante la municipalidad, una licencia de ampliación, de remodelación. Cualquier licencia que él pida en la Gerencia de Desarrollo Urbano, le van a decir sí, pero primero levántame la carga técnica. Entonces, esa es una de las razones por la cual se trata de evitar estas cargas. Bueno, es una razón constructiva. Otra razón es, si este señor tiene su predio así con estas cargas y por A o B motivos lo desea o va a vender, y la persona que va a comprar el predio va a pedir un crédito, por ejemplo, a un banco, ¿no?, para comprar el predio. El personal del banco primero va a observar la documentación del predio, ¿no?, antes de otorgarle el crédito. Va a revisar toda la documentación del predio y se va a dar cuenta que tiene carga. Entonces es muy probable que le nieguen el crédito, o en el mejor de los casos, si el señor pide 100, le darán pues 50 o 40, o sea, le dan una parte de lo que pide, ¿no? O sea, no, es un demérito, digamos. Para el tema de financiamiento, tener una carga técnica también es un demérito. Entonces, por eso, como les dije en algún momento, se trata de evitar. Yo en mi práctica yo las cargas no las pongo. No las pongo, entonces espero que el registrador me las pida. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿El área libre es necesariamente adelante o atrás del predio, o en cualquier parte del predio? 30% de área libre, o sea, el 30% del predio sin construir. Vamos a explicarles, ¿ya? Este tema de área libre es importante que lo conozcan al derecho y al revés. Muy bien. Entonces, yo tengo mi terrenito, un terrenito que tiene un área, vamos a redondear áreas, tiene un área de 100 metros cuadrados. Está acá, ¿no? 10 por 10 vamos a poner, para que sea fácil de calcular. Entonces en mi terrenito yo he hecho algo, ¿no? He construido quizás así, no sé, ¿no? Algo he hecho, ¿no? Entonces, lo que estoy achurando, rayando, va a ser mi área techada. Todo lo que he rayado es el área techada. No. Si el parámetro me indica que necesito un área libre de 30%, eso quiere decir que en el primer piso, estos espacios, en este caso estos dos espacios, estas áreas de estos dos espacios deben de sumar, en este caso, 30 metros cuadrados, que equivalen pues al 30% de esta cantidad. Esos 30 metros cuadrados pueden estar adelante, pueden estar atrás, pueden estar en el medio. Lo importante es que
se cumplan los 30 metros que nos pide el porcentaje, en porcentaje, ¿no? Entonces, este es el área libre. Como les repito, puede estar adelante, atrás, en el medio, pero debe sumar el porcentaje que nos están pidiendo. Entonces, si nos piden 30% de 100 metros, equivale a 30. Si nuestro terreno mide 200 por las células, equivaldrá pues a 60, ¿no? Más o menos. Si el terreno mide 150, equivaldrá a 45, si no me equivoco, ¿no? Entonces, este es el concepto de área libre. Y solamente se calcula en el primer piso. No podemos hablar de área libre en segundo piso, o sea, tercer piso, ¿no? Entonces, como recomendación, que no siempre nos debemos de acordar, el área ocupada en el primer piso siempre es igual al área techada más el área libre. En este caso, mi área techada es 70, mi área libre es 30 y el área ocupada es 100. Entonces, siempre se debe de cumplir esto. Como les digo, en el primer piso. Cuando el certificado de parámetros o la reglamentación hable de área libre, nos estamos refiriendo al área en el primer piso. Muy bien. Entonces, ese es un parámetro que si no se cumple, genera lo que les decía, una carga técnica. Por ejemplo, la otra carga técnica que les mencionaba, el estacionamiento, ¿no? Pide un estacionamiento acá. Como ustedes saben, para que entre un carro se necesitan 5 metros, ¿no? Y acá, imaginemos, tendremos 4. Entonces, acá no entra un carro. Si el certificado de parámetros me pide 2 carros, o sea, 2 estacionamientos, y yo tengo solamente 1, también estoy en el tema de tener una carga técnica. Entonces, como les repito, en mi práctica yo espero que el registrador me indique que las coloque, ¿no? ¿Por qué? Como les repito, porque a la hora de sacar una licencia de construcción o pedir un crédito, esto nos va a molestar, ¿no? Va a ser un inconveniente. Pero también hay un proceso para levantar cargas técnicas. No todas las cargas técnicas, hay algunas que se pueden levantar. Entonces vamos a ver qué dice la reglamentación respecto a las cargas técnicas. A ver, está por acá. Vamos a ver qué nos dice SUNAT respecto a las cargas técnicas. Como les repito, hay algunas que se pueden levantar, otras que no se pueden levantar, por eso hay que tratar de evitarlas. Entonces SUNAT nos dice esto, pues, levantamiento de cargas técnicas. El propietario del inmueble inscrito con informe técnico de verificación que contenga observaciones está obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier tipo de obra en la edificación, ¿no? Lo que decía, ¿no? Las cargas técnicas van insertas, se van especificando en el informe técnico de verificación.
En el informe se colocan, si no cumple con el área libre, si no cumple con los estacionamientos, si tiene un alero que excede, ¿no? Entonces eso se pone, como dice acá, en el informe técnico. Y se está obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier tipo de obra en la edificación, ¿no? Entonces, si yo voy a tramitar una licencia, antes tengo que levantar la carga técnica. Entonces acá vamos a ver los requisitos. ¿Cómo se levanta una carga técnica o en dónde se levanta la carga técnica? A ver, nos preguntan a qué se refiere cuando dice yo espero que el registrador lo pida. O sea que en una declaratoria de fábrica de regularización en el informe técnico de Fricor no pondría las cargas técnicas del predio, a pesar de que ésta tenga cargas técnicas. En realidad, sí, yo no las pondría. O sea, yo espero que el registrador me diga que las ponga, porque si yo las pongo, estoy de alguna manera perjudicando al propietario del predio, ¿no? Porque para que él levante su carga técnica, por ejemplo, ¿no? Si él tiene una carga técnica sobre el área libre, ¿no? Sobre el área libre, tiene una carga técnica que dice que él no cumple con el área libre. El reglamento dice que debe tener 30% de área libre. Y él no tiene 30%, tiene 20%. O sea, hay un exceso de 10 metros. Para que él levante la carga técnica, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que demoler esos 10 metros. ¿No? Va a tener que demoler 10 metros de techo. Entonces, en mi criterio, yo espero que el registrador me diga, ponla. Porque sería de alguna manera, como les digo, perjudicar al propietario, ¿no? Porque se supone que él ha construido ya sin ningún tipo de asesoría, entonces ha cometido errores, ¿no? Entonces, subsanar esos errores también le va a costar. Entonces, yo trato en mi práctica de evitarlos, que si puedo evitar la carga, la evito, ¿no? Ese es en mi criterio, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, requisitos: informe técnico de verificación con firma legalizada del verificador. El verificador debe indicar qué carga se levanta y en mérito a qué documento se realiza el levantamiento de carga. Claro, uno levanta las cargas en función a una sustentación técnica, indicando con qué documento, con qué normatividad lo va a hacer. Luego, si la carga ha sido inscrita en mérito a informe de verificador ad hoc, se debe presentar nuevo informe de verificador ad hoc, completo, conforme un formato aprobado, levantando las cargas más el oficio respectivo de la entidad de la cual es verificador ad hoc. A ver, esto se va a explicar con un ejemplo. Según la normatividad, en un edificio multifamiliar, las escaleras comunes, la escalera que barre a todos los pisos, debe tener un ancho de 1,20 m, mínimo 1,20 m. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes van a hacer una declaratoria de fábrica de un edificio multifamiliar y se dan cuenta que la escalera no mide 1,20 m, sino mide 1,15 m? Entonces,
El verificador ad hoc que interviene, a ver, vamos a ver otra pregunta. Entiendo que la documentación que usted presenta a SUNAR lo revisará y se da cuenta que usted no ha colocado las cargas técnicas y no lo ha colocado en el informe a pesar de que sí debió ir. Ello no le crea una falta ante SUNAR por no hacer correctamente su informe. No, porque el registrador normalmente no conoce toda la normatividad, ¿no? Y el registrador a veces se le pasan las cargas, entonces no es una falta porque ya está en los planos. Si yo no pusiera la información completa en los planos, ahí sí habría falta porque se está fraguando información. Pero por eso el plano debe ir completamente o correctamente indicando las medidas que hay. Entonces, a eso siempre, como les digo, está el criterio del registrador, ¿no? Hay registradores que una carga la consideran técnica y otra no la consideran técnica, ¿no? Y esto se lo voy a explicar en el proceso de levantamiento de carga, ¿no? Para que vean a qué me estoy refiriendo. Bueno, documentación de la municipalidad que acredite que no hay cargas técnicas. El formulario, un pago, y estos son los requisitos. A ver, vamos a seguir con lo que nos dice SUNAR. Si hay cargas técnicas inscritas, no se puede inscribir ampliaciones, modificaciones, remodelaciones de declaratorias de carga. Como les dije, la carga técnica implica todas esas tramas, ¿no? Luego, cuando la carga técnica se encuentra inscrito en la partida registrada de matriz, también se debe solicitar que se levante simultáneamente en la partida matriz y en las partidas independizadas que necesite, con solicitud con firma legalizada. ¿A esto qué se refiere? Si estamos declarando un multifamiliar y también estamos declarando cargas, estas cargas se van a repartir en todos los departamentos, en todas las oficinas que hubiera. Sigamos entonces, la presentación es con original y 2 copias. Luego, las cargas técnicas extendidas como observaciones en el informe técnico, a ver. Claro, entonces, a ver, nos dicen, entonces en la hoja de observaciones del informe técnico no colocaría nada de cargas técnicas, más solo detallas la distribución en la edificación. Claro, se detallan, si yo estoy detallando todo en el plano, ahí se ve la carga. Si no se la reconoce, digamos, el registrador no la reconoce, lo puede dejar pasar. Pero se está dando toda la información, ¿no? Se está dando toda la información. Ahora, una cosa es que no ponga y otra cosa es que me salte la carga técnica. Si yo no pongo información en los planos, eso sí está mal, pues, ¿no? Porque el plano tiene que reflejar la realidad física. Bueno, entonces esto es lo que nos dice la teoría, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de la práctica entonces. Muy bien. Entonces, vamos a ver un informe técnico de levantamiento de carga técnica. A ver, este no es. Este es un informe técnico de levantamiento de carga técnica. Donde vemos en la primera hoja no hay ningún cambio, todo está
está igual que en el informe técnico de declaratoria de fábrica. Esta es la segunda hoja, esta es la tercera hoja, y aquí está la sustentación de levantamiento de la carga técnica. Este lote tenía, cuando fue declarado en julio del 97, tenía dos cargas técnicas. Una era sobre el lote normativo y otra era sobre el asociamiento. Entonces, esas son las dos cargas técnicas que tenía, ¿no? Entonces, la base legal es como dice acá: una resolución del tribunal registral. Este es el número de la resolución. Pero se las voy a resumir qué es lo que dice la resolución. La resolución dice en concreto que si uno realiza una declaratoria de fábrica en este momento y uno de los requisitos para hacer la declaratoria de fábrica es el certificado de parámetros, que uno lo pide en este momento, en este año, tiene determinados parámetros, tiene determinadas características en este momento. Pero en el momento en que se construyó la edificación, en el momento en que se terminó de construir, puede ser hace 10 años, hace 20 años, como en este caso en el 97, hace 23 años, los parámetros pueden haber sido otros. ¿No? Porque los parámetros tienen una vigencia de 3 años. ¿No? Entonces se le da un beneficio, una salvedad al que califique en ese momento. ¿Cómo saber si en este año, por ejemplo, en el 97, no se cumplían los parámetros en ese momento? ¿O sí se cumplían? Entonces da opción a que el verificador, haciendo un análisis de la zona, pueda decir si se cumplían o no se cumplían los parámetros en ese momento. Entonces, esto tiene una base en una resolución del tribunal registral. Por eso está el número de la resolución y el número de la fecha y cuándo fue publicado. Entonces, en este caso, la carga que no cumplía con el lote normativo y no cumplía con el estacionamiento, se levanta diciendo solamente que en ese momento, cuando se construyó, en esa fecha, que es julio de 97, en este caso, sí se permitía el número de estacionamiento, ¿no? Ustedes comprenderán que ahora, en este momento, por ejemplo, en el 2020, es fácil que en una familia haya más de un auto, ¿no? Es fácil que haya más de un auto, ¿no? O por lo menos un auto. Pero hace 23 años a lo mejor no. Entonces, a lo mejor el parámetro en ese momento sí podía ser que el número de estacionamientos era la cantidad que tenía, ¿no? En los existentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 80, pues, la cantidad de estacionamientos que estaba permitida el reglamento era 1 cada 3 viviendas. 1 cada 3 viviendas. Entonces, si yo tenía 6 viviendas en un multifamiliar, con 2 estacionamientos cumplía la normatividad. No. Pero ahora no. Ahora, por cada
vivienda, por lo menos se pide un estacionamiento, ¿no? Hay zonas donde se piden 2 y hay zonas donde se piden hasta 3 estacionamientos por vivienda. Entonces, ese es el carácter de esta resolución, esa es la idea, ¿no? No poder calificar con los parámetros actuales lo que se construyó hace algún tiempo. Igual acá, el área de lote normativo, ¿no? A la fecha de terminación, la edificación, los parámetros permitían como área de lote normativo el área del lote existente. ¿Por qué? Porque antes también el lote normativo era un lote de 120, de 180 metros, conforme se fue densificando la población, el lote también se ha ido reduciendo, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante el lote era 220, luego pasó a 180, luego a 160, luego a 120, ahora está en 90, ¿no? Entonces, no se puede, como dice la resolución, calificar con parámetros de ahora lo que se hizo hace tiempo, hace unos años, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, eso pasa en este caso. Pero como les repito, este es un levantamiento de carga donde no hubo ningún problema, ¿no? Pero, como siempre les repito, aparece el famoso criterio registral. Y para eso vamos a ver este casito. También es interesante. Muy bien. Observemos lo siguiente, ¿no? Estos son 2 informes técnicos de levantamiento de carga. Pero me gustaría que vean la dirección, ¿no? Estamos hablando de Embreña, Girón Huaraz 1826, estamos hablando de la sección 1, que es comercial. Entonces, así estaba inscrita la partida, ¿no? Así estaba inscrita la partida. Y veamos también quién es la propietaria. ¿Ya? Muy bien, veamos eso. Y veamos este otro informe técnico. Estamos hablando de la misma propietaria. Estamos hablando de la misma dirección. Pero estamos viendo que se trata de otra sección, ¿no? La anterior era comercio y esto es residencial. Entonces, ¿de qué se trataba esto, no? Se trataba de 2 predios, una tienda y otro un departamento, que formaban parte de un edificio. ¿No? Entonces, como ustedes vieron en la normatividad que dice SUNAR, que nos menciona que cuando la carga está en un predio, digamos, multifamiliar, si la carga está en este predio, se reparte en todos los departamentos, en todo se reparte, así dice la norma, se reparte. Si por ejemplo acá hay una carga por área libre, por decirles área libre, entonces si esta carga va a todas. Si hay una carga por estacionamiento, igual va a todas, ¿no? Porque eso nos dice la normatividad.
Eso nos dice la normatividad. Pero, entonces uno dirá, pues entonces si las cargas son las mismas, pero es el mismo edificio, entonces la forma de levantar las cargas, según lo que me indica esa resolución, debe ser la misma, digo yo, ¿no? Entonces presenté mi levantamiento de carga. Mi levantamiento de carga indicando lo que dice la normatividad, lo que dice la resolución de SUNER, ¿no? del Tribunal Registral, ¿no? Entonces hice esa presentación, indicando lo que dice la resolución de SUNER. Y en ese momento, luego de la calificación, se procedió a levantar la carga técnica, ¿no? Se levantó la carga técnica. En este caso vemos el ejemplo del local comercial que estaba en el primer piso. Entonces, estaba acá y levanté mi carga técnica de acá, ¿no? Mis argumentos fueron lo que dice el Tribunal Registral, ¿no? Y de esta manera lo sustenté, ¿no? Hablo del cuarto precedente, de observancia obligatoria, porque así dice, del 27º pleno del Tribunal Registral, porque así dice la norma, y digo que el lote normativo es la fecha de terminación de la edificación, que era mayo del 99, era el lote normativo existente. Sobre el área libre también digo que es el área libre existente. El área libre en este caso es de 0%, porque no había área libre, una tienda. Y que los estacionamientos eran los estacionamientos existentes. Entonces, con esa sustentación, la persona que me calificó este levantamiento de carga de esta tiendecita, procedió y levantó la carga. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero el problema viene por acá. Si se dan cuenta, la propietaria en ambos casos es la misma persona, ¿no? Es la misma persona, ¿no? Entonces, es la propietaria de una tienda de 31 metros cuadrados aproximadamente, en el primer piso, y también es propietaria de un departamento en ese edificio. Hasta donde yo recuerdo era propietaria en el piso 4, hasta donde recuerdo. Entonces era propietaria de acá, ¿no? Entonces ella quería levantar la carga de su tienda y su departamento. Entonces se procedió a levantar la carga del departamento, de la tienda, perdón, y se levantó sin ningún inconveniente. Con la misma argumentación se intentó levantar la carga del departamento. A ver, ¿cómo el verificador da fe en qué año se terminó de construir la edificación de una propiedad, a fin de colocarlo en el informe la fecha de término de construcción, o solo con la declaración jurada del verificador él se hace responsable de algo que realmente no supo cómo lo terminó? Así es. Uno puede saber la fecha de terminación de la construcción de manera aproximada. Uno no puede saber exactamente cuándo fue y qué mes fue, ¿no? La manera como uno puede ver si la construcción fue en la fecha aproximada donde
ellos dicen es uno, con la cuponera que se paga a la municipalidad. Ahí dice el año de construcción, la antigüedad, ¿no? Después, para eso uno tiene que hacer una inspección. Entonces uno va y mira cómo está el acabado, en qué estado se encuentra el inmueble, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, que el inmueble tiene las ventanas de madera, puede ser, ya sabe que es una edificación antigua, ¿no? Porque últimamente no se ponen ventanas de madera, ¿no? Sino son ya de tipo solamente de fierro corredizas. Vemos el acabado, qué tipo de acabado tiene. Vemos el piso, ¿no? ¿Qué piso es el que se usa ahora? Ahora se usa el porcelanato, se usa ¿cómo se llama Ya se me olvidó el nombre. Bueno, porcelanato, la cerámica. No se usa parquet, por ejemplo. Entonces, esos datos nos van dando más o menos un aproximado de la antigüedad de la construcción, ¿no? Si el baño, por ejemplo, tiene buen piso, ya es nuevo, bueno. Si tiene un ovalín, si tiene un bowl, ya vamos viendo cómo ha sido la evolución del predio, de la construcción. Ahora, actualmente los baños son chicos, entonces si uno ve un baño grande, ya sabe que es una construcción de hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, esos son datos al mismo estilo de la construcción. El mismo estilo de la construcción nos va dando idea de cuándo ha sido la fecha aproximada. O sea, pero fecha a ciencia cierta no podemos saber, es imposible saber la fecha a ciencia cierta. Por eso hay muchas, como dice la resolución, hay muchos parámetros que no podemos manejar y que no nos pueden dar una fecha al 100% exacta, ¿no? Eso es lo que permite esta resolución entre algunos de los considerandos que tiene, ¿no? Entonces no podemos saber exactamente en qué fecha acabó. En este caso nos tenemos que basar en lo que dice el propietario, ¿no? Y también en la experiencia que uno tiene, ¿no? Más o menos ya va viendo cómo ha sido la evolución en la época de construcción. El mismo acabado, como digo, el mismo acabado, la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, ahora que se hace, todo es con columnas, bueno, antes construcciones antiguas pues eran con muros de 30, 25. A ver, hay otra pregunta. ¿En qué fase se considera que una vivienda está terminada? Puede ser una vivienda está habitada con falso piso y sin tarrajeo, con paredes y cielo raso, pero sí es habitable con baños y equipos. A ver, como les dije anteriormente, para hacer una declaratoria de fábrica, la vivienda, el predio, tiene que estar considerado como casco habitable. Casco habitable, ¿no? ¿Y qué es un casco habitable? En la construcción donde una persona puede o la familia puede habitar. No es necesario que esté pintada, no es necesario que esté tarrajeada, pero sí es necesario que un baño y la cocina estén operativas. No quiere decir que estén acabadas, ¿no? Porque en el baño, el ejemplo clásico, típico es el baño, ¿no? Para usar el baño, ¿qué tiene que haber? Tiene que estar el equipo, el inodoro, el lavadero y la ducha, ¿no? Tiene que estar. Aunque no esté tarrajeado, aunque no esté pintado, aunque no esté con el cerámico, pero sí lo puedo usar, ¿no? Entonces sí lo puedo habitar. Y la cocina, aunque no esté con piso, no esté pintada, no esté con cerámico, si la cocina tiene su cañito, sí lo puede usar, ¿no? Entonces
Esas son las condiciones para considerarlo como casco habitable. ¿Por qué? Porque lo puedo habitar, pues, ¿no? Puedo habitar, ¿no? Y para habitar, pues debo tener también la puerta, ¿no? La puerta principal por lo menos, y si hay ventanas hacia la calle, también deben estar puestas, ¿no? Porque imaginemos que tengo mi cocina operativa, tengo mi baño operativo, pero no tengo mi puerta principal, entonces todo el mundo se mete. O no tengo mi ventana que da a la calle también sellada, ¿no? Todo el mundo se mete. Entonces, esas son las consideraciones para que sea como casco habitable. Terminado, pues cuando ya está con todos los acabados puestos, bueno, eso es terminado. Casco habitable es cuando se puede habitar. Muy bien, entonces sigamos con el tema del levantamiento de carga. Entonces yo procedí pues a sustentar igual que en el tema de la tienda, ¿no? Es más, ingresé los dos expedientes en la misma fecha. Uno lo inscribieron y el otro me lo observaron. Entonces solicité una cita con el registrador para que me explique, ¿no? Porque le decía, pues a lo mejor hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Y me dijo que él no podía hacer el levantamiento de carga de esa manera, que existía así la resolución de SUNAR, del Tribunal Registral, todo, pero que para él no era suficiente. Entonces aquí va lo que les digo, el levantamiento registral, ¿no? Entonces, en este caso tuve que buscar otra normatividad, ¿no? Otra normatividad que felizmente la había, ¿no? Una ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Para el caso del lote normativo, para el caso del aire libre también otras ordenanzas, ¿no? Una base legal, y con eso se pudo levantar la carga. En el caso del estacionamiento, sí me permitió hacer el mismo procedimiento que en este local, ¿no? Entonces, ¿a qué me dirijo con esto, ¿no? Es que existe siempre el criterio registral, ¿no? Existe siempre el criterio registral y en función a eso nosotros debemos acomodarnos, ver la manera de, según su criterio, solucionar en este caso el tema, en este caso específico, el tema de la carga, ¿no? Hay que buscar la base legal, mientras que para uno solamente es suficiente lo que uno dice, para otros registradores hay que poner una base legal que aunque no esté incluida dentro de la normatividad, ¿no? Porque en la normatividad, a ver, vamos a ver dónde estaba de las cargas, había la imagen era, ¿no? La imagen. La normatividad que nos pide, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la normatividad? Eso sí, se me pasa esa hojita. Pero en la normatividad nos dice que podemos usar, por ejemplo, en el caso de carga, por ejemplo, en retiro, en el caso de carga en retiro, si yo tengo
incumplimiento de retiro. Por ejemplo, tengo mi lote y mi lote está invadiendo este retiro, ¿no? No hay retiro. Esto me origina una carga. Entonces, ¿qué me dice la normatividad para levantar esa carga? Uno, que tendría que demoler lo que está invadiendo, es algo que no voy a hacer. ¿Quién se va a arriesgar a decir demuela su casa? ¿Quién lo va a hacer? Nadie, pues, ¿no? Entonces, otra manera de sustentar es decir que los lotes colindantes también invaden el retiro. Entonces, esto se le llama retiro cero. Y este documento lo da la municipalidad. Entonces, con esto yo estoy obteniendo un documento donde me dice que el retiro no hay retiro, entonces mi carga la puedo levantar. O por ejemplo, si hablamos también del retiro, y yo tengo este retiro que se supone es 2,5 metros, cuando la norma me pide 3, y yo veo y le demuestro a la municipalidad que los otros lotes también tienen diferentes retiros, que ninguno cumple con los 3 requeridos, entonces le pido un certificado de consolidación de retiro. ¿No? Entonces, con estos documentos yo puedo levantar estas cargas, ¿no? Pero también se dan otros casos. Como les digo, este tema de las cargas es muy interesante, porque hay que saber cómo uno lo sustenta. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado o qué pasa si yo tengo mi terrenito acá adelante? Tengo un departamento, acá tendré una escalera y acá atrás tengo otro departamento. No. Acá atrás tengo otro departamento. Estoy cumpliendo con los estacionamientos, estoy cumpliendo con mi área libre, ¿no? Pero no estoy cumpliendo con el retiro. Por ejemplo, acá me dice retiro 3, el más conocido. 3, el retiro más conocido, y yo tengo 250 también, 250. Entonces la norma me dice que las cargas tengo que poner a todos los departamentos, a todos los que están acá tengo que poner la carga, tengo que indicarle la carga, ¿no? Tengo que indicarle la carga a todos los departamentos, ¿no? Porque tengo este incumplimiento de retiro. Entonces, una sustentación, aparte de la que me está mencionando esta resolución, diría yo, ¿por qué tengo que perjudicarme, por ejemplo, de este departamento? El de este departamento
¿Por qué tengo que tener yo la carga si yo no tengo nada que ver con el retiro? Quien está invadiendo el retiro es este departamento, no yo. Pero sin embargo, ambos tienen esa carga de retiro, de invasión de retiro. Entonces, esto está dentro de lo que norma la resolución del Tribunal Registral. No está dentro de esa resolución, pero sin embargo es una manera de levantar. Yo no me puedo, yo que estoy atrás, no me puedo perjudicar por lo que pasa con lo que está adelante, ¿no? Entonces, hay algunas maneras, como les comento, de levantar este tema de cargas. Entonces, es muy interesante porque van a ocurrir estos casuísticas, le dicen algunos, ¿no? Entonces nuevamente, retomando el levantamiento de cargas de esta señora, para su tienda hubo una manera, pero para su departamento hubo otra manera. Y vemos que también aquí actúa, como siempre menciono, el tema del criterio registral, ¿no? Es más, cuando yo hablé con el registrador de este departamento, ya tenía este levantamiento de carga, ¿no? Y le digo pues al registrador, ¿por qué? Si es la misma carga, es el mismo edificio, ¿por qué acá sí me permite levantarlo y acá no me permite levantarlo, ¿no? Bueno, y solamente me dijo, bueno, cada uno tiene su criterio, ¿no? Entonces, esas son casuísticas que nos da la práctica y vemos cómo se repito nuevamente el tema del criterio registral. Bueno. Entonces, ¿quiénes dan las cargas? Las cargas las dan el mismo verificador. Entonces ahora lo que vamos a ver, este es un informe técnico, ¿no?, donde se ven algunas cargas, se indican, ¿no? Vemos el ítem, ¿no?, constatación de cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Vemos aquí el coeficiente de edificación 3 y acá es 3,67, o sea, está sobre lo permitido. En el área libre 30% y tiene 22,87, o sea, también no está cumpliendo con estos parámetros. Muy bien. También hay esa carga, invasión de retiro, ¿no? Ahí invade el alineamiento de fachada, hay esas cargas, ¿no? Perdón, vamos a ver. La otra hoja me parece es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, en ese caso hay carga porque no cumple el retiro, no cumple el alineamiento de fachada
Y había una carga que a mí me llamó la atención bastante. Que mencionaba que había una escalera que no estaba permitida. Entonces lo que se hizo fue, se procedió a levantar esa carga, ¿no? Bueno, ya, como ustedes saben, ya la carga se levanta en el informe técnico. Entonces, estas son las cargas que tenía. Invasión de retiro, ha invadido el lineamiento de fachada en 050 y las escaleras que llegan a la azotea contravienen el certificado de parámetros urbanísticos, porque en el certificado de ese momento, en el año 98, decía que la escalera no podía llegar a la azotea en ese momento. Entonces, se hace la introducción igualito con respecto al dictamen del Tribunal Registral y se comienza a levantar las cargas, ¿no? Pero en el proceso se ven que las dos primeras eran relativamente fáciles, ¿no? Asumir lo que dice el Tribunal Registral y decir que en ese momento sí se cumplía, ¿no? El camino más fácil, pero el tema era la escalera. ¿Cómo se llega a determinar que esa escalera, que en su momento, cuando se hizo la declaratoria de fábrica, contravenía la normatividad, cómo hacer o cómo decir que ahora sí? Entonces, para eso sí tenía que hacerse un análisis de cómo se llegó a la conclusión de que eso era una carga. Entonces se dice pues lo siguiente: sobre este tema debe considerarse que en el certificado de parámetros 77.3 del 2004, porque la declaratoria de fábrica fue en el 2004, se indica que el área tiene área de actuación urbanística 2 y zonificación C2. Y en el mismo certificado sobre escaleras se alude al capítulo 2, numeral 2.3.4 del Reglamento de Zonificación General de Lima Metropolitana. Ya se indica que el predio está en esa zonificación y el parámetro está para esa zonificación, ¿no? Entonces, lo que se le demuestra en este momento es que la edificación o la zonificación que se estaba considerando no era la correcta, se estaba aplicando normas de otra zonificación, ¿no? Lo que muchas veces ocurre, ¿no? Es tanta la normatividad, es tanta la cantidad de zonificaciones, de datos de estructuración urbana, que se presta a confusión. Por eso es bueno siempre leer la normatividad con atención. Entonces, esa fue una de las consideraciones que se tuvo para levantar ese tipo de carga. Y la otra consideración era recurrir al Reglamento Nacional de Edificaciones, donde la norma A010 en su artículo 29 dice que las escaleras deben comunicar todos los niveles, incluyendo el acceso a la azotea, ¿no? Entonces, de esa manera, a ver, vamos a ver una pregunta: ¿cómo el verificador consigue los certificados de parámetros urbanísticos de la fecha en que se terminó de construir una edificación, a fin de comparar
si ha cumplido con los parámetros urbanísticos, dónde se solicita o dónde se busca dichos parámetros. Aquí esta pregunta se hace directamente a lo que dice la resolución. La resolución dice que uno de los requisitos para hacer una declaratoria de fábrica, uno de los documentos que se necesitan son los certificados de parámetros, ¿no? Pero los certificados de parámetros los solicitamos en el momento que vamos a hacer la declaratoria de fábrica. O sea, si yo voy a hacer una declaratoria de fábrica hoy día, lo más seguro es que yo solicite mi certificado de parámetros mañana, o al cliente le diga, usted necesita ese documento, y él va a ir, a partir de mañana, va a ir a solicitar sus parámetros. Entonces su certificado de parámetros va a salir con fecha del presente, digamos, del presente, ¿no? Pero la construcción no ha sido terminada en el presente. La construcción ha sido terminada años atrás. Entonces, conseguir certificado de parámetros de época pasada es casi imposible, a no ser que uno lo haya solicitado con anterioridad. Pero también debemos de tener en cuenta que el certificado de parámetros tiene una vigencia de 3 años. Entonces, lo más seguro es que si alguien compró su certificado de parámetros hace 3, 4 años, seguramente lo ha desechado. Y si lo tiene, ese certificado de parámetros ya no sirve, porque ya perdió su vigencia, ¿no? Es más, el certificado de parámetros es un documento que, por ejemplo, si yo voy a hacer una declaratoria de fábrica de una edificación que fue construida en el 80, que se da, en el 80 no existía certificado de parámetros, ¿no? Ese documento no existía. Los parámetros los sacábamos de lo que en ese momento se llamaba el Reglamento Nacional de Construcción, ¿no? Entonces, tomando todas esas alternativas es que sale esta resolución del Tribunal Registral, ¿no? Donde en pocas palabras dice que no podemos calificar una construcción con parámetros actuales cuando la construcción fue hecha con anterioridad, y da la potestad al verificador a que diga si en ese momento se cumplían los parámetros o no. Entonces, al final el responsable de que si hay carga o no hay carga es el verificador, ¿no? Si es que adjunta esa declaración de fábrica. Por ejemplo, nuevamente vamos a ver este documento que se lo mostré desde el principio, esta declaración jurada. ¿Qué dice esa declaración jurada? Declaro bajo juramento que el predio ubicado, en este caso en Choquehuanca, San Isidro, el cual es materia de regularización, cumplen con los parámetros urbanísticos y edificatorios reglamentarios correspondientes a la fecha de ejecución en noviembre del 2016. ¿No? Entonces, esta declaración jurada no existía cuando se dio la ley 27157, no era uno de los documentos necesarios. Como les dije anteriormente, la ley, el procedimiento va, digamos, evolucionando, va cambiando, y apareció esta declaración jurada. Entonces, existe esta declaración jurada donde dice que se cumplen con todos los parámetros, ¿no? Si hubiera existido esa declaración jurada en el 2004, cuando se hizo esta declaratoria de fábrica, no hubiera sido necesario poner esto, ¿no? Porque se indicaba en la declaración jurada que
se cumplían con todos los parámetros. ¿No? Entonces, vemos que como les digo, el procedimiento va cambiando, ¿no? Ha invalidado el retiro, ha invalidado, dice, el alineamiento de fachada. Entonces, pero siempre se da que ya, como en este caso es un levantamiento de carga de una declaratoria de fábrica de hace ya 16 años. ¿No? Hace 16 años no había o no se había implementado este documento o esta declaración jurada. ¿No? Entonces, como les repito, vemos que hay cambios. ¿No? Esta declaración jurada no existía o no era parte de la documentación que se pone en el momento de hacer una regularización de declaratoria de fábrica. Realmente les digo, el procedimiento va evolucionando, porque de alguna manera lo que se intenta es no perjudicar, ¿no? Porque, por ejemplo, como en este caso, quien no cumple con el retiro es este bloque. Es este bloque que no cumple. Pero este incumplimiento le atañe a este bloque, ¿no? Entonces, esos son los temas que no se van, conforme va pasando el tiempo, se van perfeccionando, por decirlo, ¿no? Imagínense también, por ejemplo, el parámetro sobre altura, ¿no? Nos dice 3 pisos, ¿no? 3 pisos. 3 pisos. Tiene 3 pisos. Pero vemos que acá hay un cuarto piso. Este cuarto piso debería ser una carga. Debería ser una carga. El que está en falta es este cuarto piso. Pero este primero, segundo y tercer piso tienen necesariamente que perjudicarse por lo que pasa acá en el cuarto piso, ¿no? Porque la normatividad dice que la carga es para todos, ¿no? Pero estos de atrás, 3, deben de perjudicarse por lo que pasa en el cuarto piso, ¿no? Entonces la normatividad, los procesos van evolucionando, ¿no? Vemos que la declaratoria de fábrica regularizando era un procedimiento hace 20 años, digamos, cuando salió la 27157, pero ahora con la 30830 hay otra documentación, hay otras consideraciones que tratan de alguna manera absorber esto, ¿no? Como les repito, en este caso no se deberían perjudicar por lo que pasa acá, ¿no? A ver. Si realiza su declaración jurada en el año 2020, indicando que cumple con los parámetros urbanísticos del año 2016, se hace ejemplo u otro ejemplo, para colocar e indicar que sí se cumple con los parámetros urbanísticos del año 16, entiendo que al menos habrá revisado esos parámetros o no. Lo consiguió y solo los asumió que sí se cumplen. Claro, uno no puede asumir alegremente que se está cumpliendo con los parámetros, ¿no? Porque para hacer esa declaración jurada uno tiene que hacerlo en base a su experiencia. En este caso específico de la edificación, que hemos dado como ejemplo, la edificación está en San Isidro. Pues
antes de yo ir a hacer ese documento de declaración jurada, he tenido que ver el entorno. He tenido que ver si los predios que están al costado también son de la época, son del mismo material. Y si están teniendo, por ejemplo, en ese caso, vemos que el predio no tiene retiro, ¿no? Entonces constaté que los demás predios del entorno tampoco tienen retiro, ¿no? Vi, por ejemplo, que hay a pesar de ser predios antiguos, porque es una zona antigua de San Isidro, hay negocios modernos, ¿no? Y si esos negocios modernos tienen licencia de funcionamiento, es porque los han evaluado. Si tienen licencia y han sido evaluados, es porque han estado cumpliendo la normatividad. Y si tienen la misma característica del predio que yo voy a trabajar, eso quiere decir que sí se está cumpliendo con los parámetros, ¿no? Entonces, esas cositas les va a dar la experiencia que ustedes van acumulando en el transcurso del tiempo, ¿no? No es que yo digo, es porque yo digo, ¿no? Porque yo digo debe tener una sustentación en base a un estudio, ¿no? Por lo menos preliminar, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un resumen entonces. Este tema de las cargas, como ustedes ven acá, se inscribió porque no había esa declaración jurada, ¿no? Si hubiera esa declaración jurada, no habría por qué hacerlo. Pero a veces también se hace en exceso, ¿no? Porque la norma habla sobre parámetros, la norma habla sobre los parámetros que dice el certificado de parámetros. No dice sobre, a ver dónde está, vamos a buscarlo, a ver. Otra pregunta, ¿puede explicar un poco más del certificado de consolidación, ya sea de no retiro o volado de los vecinos, que se pide o cómo se pide? Muy bien. A ver, como le dije anteriormente, la ciudad es un ente que tiene vida, que no se mantiene sin cambios, es un ente que va cambiando. La ciudad, por ejemplo, su barrio, ahorita tiene ciertas características. De acá a 5 o 10 años va a tener otras características. Entonces, vamos a ver el tema de retiro, que es lo que siempre se da. Entonces, normalmente yo tengo mi predio, y donde la normatividad me dice, como les repito, lo clásico, 3 metros de retiro. Pero como yo no sé qué de normatividad no me asesoraron, yo lo hice y yo construí así, pues. Invadí retiro, ¿no? Por ahí también mi vecino también hizo lo mismo, ¿no? Y el otro vecino también que vio que construimos, como les digo, durante el transcurso del tiempo, también hizo lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero construir acá, imaginemos que todos están en primer piso, todos estamos en primer piso, ¿no? Y yo quiero construir acá, hacer mi segundo piso, me voy a la municipalidad. Si tengo un documento, en este momento no lo tengo, pero sí hay ese documento de consolidación de retiro cero, sí hay ese documento. Lo que le voy a explicar cómo se hace para conseguir ese documento.
Entonces, si yo quiero construir acá mi segundo piso, me van a decir, pero usted está invadiendo el retiro, no le podemos dar su licencia de construcción para su segundo piso, porque su primer piso ya está invadiendo el retiro, ya está invadiendo. Y la solución es pues que yo demuela, pero eso no lo voy a hacer de ninguna manera. Entonces tengo que presentar un estudio. Entonces, en mi cuadrita, en mi manzana, hay, digamos, 15 lotes. Hay 15 lotes. Entonces, describo cada uno de mis 15 lotes y pongo que, por ejemplo, de los 15, 10 tienen un retiro de 2.50. 2 tienen un retiro de 2 metros y 3 sí tienen su retiro de 3 metros. Aquí están mis 15. ¿No? Entonces, le presento este en un planito, esto se llama perfil, y le estoy demostrando a la comisión que la mayoría tiene el retiro que yo tengo. Entonces, la municipalidad me tiene que dar un certificado de consolidación de retiro. Si la municipalidad distrital no me lo da, porque son tercos quizás, apelo y lo presento a la municipalidad provincial. No. Lo mismo hago si en el caso todos tienen retiro cero. Nadie respetó el retiro, ¿no? Nadie respetó el retiro. O algunos, entonces igualito. Entonces, igualito. Presento mi estudio lote por lote, y solicito un certificado, en este caso, de retiro cero. Y con eso ya puedo levantar esta carga, ¿no? Eso también pasa para cuando yo tengo, me dicen que en mi zona solamente se permiten 3 pisos, como por ejemplo en La Molina, ¿no? Y todos los de mi cuadra tienen 4 pisos. Entonces, también hago eso, ¿no? Consolidación del perfil, ¿no? Porque el principio es, si todos tienen, ¿no? Si todos tienen, ¿por qué yo no? ¿No? Más o menos esa es la idea. Si todos tienen, y yo quiero cumplir con la normatividad, ¿por qué a los demás ya los dejaron que hicieran por A, B, C motivos? A mí también, pues, pero yo tengo que cumplir con la norma, ¿no? Entonces, esa más o menos es la idea de levantamiento de cargas y para qué sirve, ¿no? Y qué nos pasa si es que la tenemos la carga, ¿no? Si no he levantado mi carga de retiro, supuestamente no puedo construir, ¿no? O también pasa lo siguiente, en el caso de retiros. Cuando uno ya ha inscrito una declaratoria de fábrica por el hecho de regularización, ya tiene un derecho ganado, ¿no? Aún se hayan incumplido la norma, no se haya cumplido con el retiro en este caso, ya tiene un derecho ganado, ¿no? Eso lo dicen bastante las comisiones de calificación. Pero, por ejemplo, si en este caso yo invadí el retiro, no cumplí, ya gané ese derecho, porque ya mi fábrica está inscrita, y yo quiero hacer un segundo piso o un tercer piso, puedo optar por hacer esto, o puedo optar por, en el segundo piso, sí respeto el retiro.
Eso también puede pasar. Entonces ya eso es criterio de cómo nosotros como profesionales orientamos a la persona que nos contrata, ¿no? ¿Qué solución le podemos dar a su problema, ¿no? Porque este es un problema, ¿no? Si se hubiera declarado y no se hubiera puesto esto como carga, no hubiera pasado nada. Pero ya está en la carga, el cliente quiere seguir construyendo cumpliendo con la formalidad, cumpliendo con la normatividad, y nosotros tenemos que ver la manera de que él sea lo menos perjudicado, ¿no? Porque sería fácil decir, ya demuele tu medio metro, ¿no? Entonces esa no es una solución muy adecuada. Muy bien, señores, entonces hasta acá es el tema de saneamiento urbano, lo que es comprendido inicialmente trabajamos la ley 29090, que es la que está cumpliendo con toda la normatividad, y la 27157. A ver, hay una pregunta. También se puede solicitar el certificado de consolidación de retiro y volado cuando la mayoría de vecinos construyeron al ras de vereda y su segundo piso volaron 70 centímetros. Esa es la única carga, esa es la carga de volado. La carga de volado es la única carga que no se puede levantar por consolidación, por la resolución que les mencioné anteriormente, y les explico por qué. La vereda se supone que debe tener un ancho de 1,20 m, pero en la práctica nosotros sabemos que hay veredas de 1 metro, de 80, a veces hasta de 70, ¿no? Y si hacemos esto, tenemos un volado de 70, por decir, volado de 70, y nuestra vereda es de 1 metro. ¿Qué cosa hay encima de las veredas? Encima de las veredas están los postes. Postes de luz, el poste de telefonía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El poste va a chocar con el volado, y si es un poste de luz, hasta es peligroso. Entonces, este tipo de carga, este tipo de consolidación no existe, no se permite. ¿Por qué? Porque atenta en algún momento contra la integridad física de los ocupantes, ¿no? Ya, ustedes habrán visto muchas cosas en que ya salió por la televisión que el poste estaba cerca al volado y se electrocutó a la casa y alguien se murió, ¿no? Entonces, por eso este tipo de levantamiento en volados no se permite. La única solución, en este caso, la única solución es demolerlo o no declararlo, porque ya sería el colmo, ¿no? Entonces, ya queda en cuestión de ética de declarar esto, ¿no? Porque esto ya es muy peligroso. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta? Pero en dicha recta no están los postes están, pero lo que sucede es que, como les dije anteriormente, la ciudad es un ente vivo, pues. En este momento no estarán los postes en esa recta, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años. A lo mejor los postes cambian de lugar. Muy bien, ¿alguna pregunta entonces, jóvenes? Bueno, entonces hasta acá, como repito, es el tema de saneamiento. Espero les haya gustado y como siempre les invito a que se sigan capacitando, porque es la única manera de que ustedes puedan dar una buena asesoría a sus futuros clientes. Muchas gracias.